Molina, que es el presidente nuestro. Este es el presidente de la sociedad, de la federación. Presidente de Murcia. Presidente nuestro, de todos murcianos. De todos los murcianos. Claro. De una de las... unas palabras, Jerónimo. De una de las sociedades más grandes que hay, más importante, ¿no? Y de... Bueno, en cuanto al club, estamos en no tenemos puntuaciones. ¿No? Aquí la puntuación la da la apetencia que la gente quiere darle en función de su asistencia y el grado de elección que quieren poner, ¿no? Pero ese es uno de los sitios más apetecidos, porque lo tenemos muy mimado, trabajamos para ello y desde siempre, desde que se fundó en el año 99, tenemos un club que la gente quiere venir. De hecho, este año tenemos aquí el campeonato intercomarcal y debido a la crisis de pandemia que hay con la gripe aviar, pues lo vamos a tener que trasladar. Y estoy hablando con aficionados que están verdaderamente no están contentos, ¿no? Desalentados con sí, el cambio. Claro. Los que somos de aquí nos gusta volar aquí, pero los que vienen de fuera también. Claro. Así que este es un lugar escogido, privilegiado y trabajamos para ello. Qué bien. Aquí en el año 98 yo tenía aquí un cazadero. Esta urbanización no existía, era un paraje magnífico y tenía ahí una casa de madera y tenía un cazadero de pichones. Y un día, viendo la suelta, se le ocurre a uno de los aficionados, amigos, que veranea aquí en la zona, decía, aquí lo que tenemos que hacer es una sociedad. Entonces nosotros volábamos en Sucina, es un pueblo que está a 10 kilómetros de allí, una época magnífica y el sitio era magnífico también, pero poco a poco fue empeorando porque las urbanizaciones cada vez se hacen más grandes. Y eso lo estábamos hablando a mediados de agosto del año 98. Y en octubre del 99, y en octubre del 99, de agosto a octubre, teníamos instaladas las 12 torretas que hay con el campo de vuelo y estábamos volando palomos allí. Estamos hablando de casi a octubre. Hace casi 30 años, ¿no? Sí, en el año 2000 inauguramos la federación. En ese momento que estábamos haciendo el recorrido de la instalación de esto, teníamos ya el proyecto también en marcha de la federación. Que si Dios quiere, mañana quiero que vengas a verla. Ok. Mañana, no, mejor el lunes. Estará abierta al público y quiero que la veas y que la grabes y lleve un bonito recuerdo. Qué bien, qué bien. Está en Murcia. Ahora en Google te voy a enseñar la dirección, porque la puedes encontrar por llevar el nombre de la calle, lleva mi nombre. ¿Sí? Tuvo la gentileza del Ayuntamiento de Murcia de ponérselo. Entonces cuando vengas allí o si quieres entrar por Google va a ver en 3 dimensiones el edificio completo. Pues sí, lo enseñaré también en el video. Esta es una de las actividades de Paloma más respaldadas por las instituciones oficiales, ¿no? En toda la nación. Bueno, me imagino que allí, igual que allí, tendréis claro que la colombicultura y la colombofilia se dividieron en el año 45 aproximadamente, porque la Federación de Colombofilia pues, data del año 22-23, 1922-1923, entonces la Federación de Colombicultura no existía y a todos los palomos se llamaban colombófilos. Sí. Y a los aficionados, pues también la afición colombófila. A partir del año, realmente a partir del año 44, en noviembre, que es cuando se funda la Federación Española y se convierte en deporte, entonces ya se diferencia la colombofilia de la colombicultura. Y es a partir de ahí cuando realmente nacen pues, todas las diferenciaciones. Hay muchos datos en la historia de la colombicultura del año 1900. Hay un personaje que para nosotros es inolvidable, que es don Ramón Fontelles Barres, que fue el primer presidente de la Federación Española, que nació en 1898. Y cuando tenía tan solo 10 años, yo me acuerdo que leyendo su historia, escribió un libro muy bonito que se llama Nuestra lucha. Está editado, lo tenemos por ahí. Y el año del hundimiento del Titanic, 1912, él tenía 14 años. Pues con tan solo 14 años ya escribió un libro que es muy bueno recordar y hubiera sido bueno que yo lo hubiera conocido en vida. Él murió en el año 73. ¿Y de dónde era él? De Valencia. De Valencia. Él fue el que organizó toda la movida y todas las actas y todo lo que nos conllevó a que esto fuera un deporte. Si bien es verdad, no este tipo de palomos, que por eso inicia esta conversación.
era un tipo de palomos que eran los buchones, que allí en Valencia le llaman palomos buchones, traídos de los árabes a la península en el año 711, porque España fue invadida de las muchas veces que ha sido invadida. Pues en el año 711 los árabes invadieron la península y trajeron este tipo de palomo, que es el que a la postre, este tipo de palomo buchón, que a la postre ha llegado a derivar en lo que ahora tenemos como palomo deportivo. Han pasado muchos años, ha pasado mucho tiempo, claro, pero realmente esa simbiosis o ese cambio de pasar de los palomos buchones al palomo de pica se produjo en tan solo unos años. Acelerado, 1912, narrado por Ramón Fontelles Barra en su libro Nuestra lucha. Y entre 1931, en que ya tenemos datos de un decreto que publicó el Ministerio de la Guerra de prohibición de los palomos de pica, porque los mensajeristas se nos echaron encima, en ese periodo se transformó el palomo, que era buchón, en sucesivos cruces con los palomos indígenas que había allí, llegaron a este tipo de palomo que también ha evolucionado. claro. Pero es el precursor de esto. Entonces, Ese proceso inicial así fue algo de demasiado rápido. Fue muy rápido. O sea, muy rápido. En este libro de Nuestra lucha, en el año 1912 a 1920, 19 años. desde el año 1912 a 1920, estamos hablando de 8 años, 8 años. hubo una evolución del palomo de buchón tan importante que cuando en los años 30 hubo la prohibición de palomos buchones por los mensajeristas, que sí que tenían federación y que estaban amparados por el Ministerio de la Guerra como un arma de comunicación. De comunicación. Entendible. Tenían todo el apoyo, mientras que nosotros no lo teníamos. Hubo un dato muy curioso, y es que el ministro, a través de una defensa que hizo un procurador y un diputado nacional por Murcia y otro por Valencia, no sé los nombres, que son don Salvador Martínez Moya y don Vicente Escandel de Valencia, hicieron una defensa en el Parlamento Nacional sobre el decreto que el Ministerio de la Guerra editó para que no se volaran palomos, y lo defendieron, y el ministro de la Guerra tomó carta en el asunto y programó unas reuniones que habían de celebrarse en julio del 36. Y 4 o 5 días antes de que se celebrara esa reunión de esa comisión mixta, laudinista y mensajeristas, estalló un movimiento nacional que fue la Guerra Civil Española, que tristemente nos llevó a un episodio trágico, ¿no? Casi acabó con la paloma, ¿no? Pues para mucha gente, porque entonces se pasó mucha hambre y muchas necesidades. Es curioso hablar con señores que han vivido la guerra y la posguerra, de que te expliquen y te digan que sus palomos nunca pasaron hambre. Es una cosa que emociona. Aquí hemos tenido a José Sánchez, recientemente fallecido, que se vino aquí de Barcelona, y él vivió la guerra y la posguerra y decía: mis palomos nunca pasaron hambre. A lo mejor él pasó hambre y su familia, pero no sus animales, ¿eh? Cualquiera sabe. Porque eran tiempos muy difíciles, extremadamente difíciles. El español emigró mucho en ese tiempo. Claro. Lo curioso del tema, bueno, en España siempre hemos tenido problemas, ahora hemos tenido el episodio, o sea, la época de paz más grande que se ha consolidado en España ha sido desde la Constitución del año 98 hasta ahora, que todavía estamos, pero que ahora estamos un poco revueltos, ¿no? O sea, después de Franco, dice usted. Sí, hemos tenido el periodo de paz más largo que ha habido en España. Después de Franco hasta la fecha. Sí, desde el año, Franco murió en noviembre del 75, a partir de ahí empezó la reforma política, y en el año 78 se aprobó la Constitución, en diciembre, y desde entonces hasta ahora es el periodo más largo de paz que hemos tenido. De tranquilidad. Es relativa. Pero curiosamente, por lo que me estabas preguntando, este señor, don Ramón Fontelles, que era buchonista, ellos lo que querían programar era un deporte basado en el divertimento de los palomos, pero que tenía que ver con el palomo buchón. Y ese palomo buchón no era precisamente el que encerraba palomas y todo eso como realmente lo utilizaban los árabes, y como hemos aprendido mucho. Yo en mi pueblo no había ningún palomista, a mí nadie me enseñó. Yo solamente cogí un palomo cuco lorquino
y traía palomas, me las encerraba y yo las pillaba. Y ese fue mi divertimento, y si era posible robársela a mi vecino, o a Antonio, que era mi contrincante, ¿no? Y a mí nadie me enseñó. Pero ese no era el propósito de los buchonistas, porque ellos lo que tenían era palomos buchones, que los palomos buchones sabéis que los sueltas y ellos no vienen a la mano. Ellos no encierran palomas, bueno, tienen su arte, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Que en este mezcolanza de palomos, un día hay un señor de Villena, que por cierto era empleado del padre de Antonio García Zorín, José Lucas, y dice: señores, tengo unos pichones que persiguen a la hembra. Fíjate, eso por lo visto no lo habían visto nunca. Y dice Ramón Fontelle, y yo fui a verlo, fui testigo de ello. Jerónimo, Hasta el ¿cuándo punto... está ahora el regional de palomos de raza de Murcia, no? El domingo viene. ¿Cuándo es? En Lorca. ¿Este domingo? El domingo que viene. No, mañana no. El día 23. Digo, porque si no está, pues este es lo de raza aquí en Murcia. Ya, la presentación seguramente el lunes en la federación. Estoy esperando el cartel. Entonces ocurrió que ellos buscaban la forma de hacer un deporte y hacerlo en federación, pero no encontraban la forma. Entonces, después del mandato de Franco, había un ministerio que se llamaba, entonces, bueno, el que lo dirigía era Elola Oaso, que fue el delegado nacional de deportes, y vino a Valencia a hacer una visita. Y en esa visita, todo esto estaban allí acechándolo, a que llegara, y hubo una reunión multitudinaria en la calle Cedaceros de Valencia. Y cuando terminó este señor de la charla o la convención que había venido a hacer, le llevaron a que viera un palomar. Entonces de allí del palomar le dijeron comer los palomos, le soltaron palomos y tal, y ya soltaban palomos de estos. Villena dijo que había pichones que perseguían a la hembra. No se sabe si la paloma llevaba la cola cortada, pues son cosas que después, si perseguían a una hembra o si perseguían a cualquier macho, no, esto no lo sabemos. Pero lo cierto es que este hombre dijo: yo tengo pichones que persiguen a la hembra. Bueno, yo fui testigo. Entonces, cuando esto lo proponen, dice el señor Hildebrand, este que le acompañaba a Elola Oaso, ahí en el norte de aquel palomar: oye, ¿y por qué no hacéis competiciones entre pueblos? Porque claro, le explicaron que eso se hacía local. Y dijeron: hombre, es que los palomos entre pueblos se pierden, porque aquí no, claro, los volamos en nuestra localidad. Y se animaron. Eso estamos hablando del año 44. Madre mía. Perdón, estamos hablando de la visita en el año 43. Y en el 44 se constituye, se hace el acta de constitución de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Colombicultura, se lleva al Consejo Superior, antes no era el Consejo, era la Delegación Nacional de Deportes, que presidía José Antonio Elola Oaso, y este hombre le aprobó el acta y desde entonces somos federación. Y entonces dijo: pues tenéis que hacer un concurso entre pueblos, voy a competir. Y dijeron: ¿qué clase de palomos llevamos? ¿Los buchones o los otros? Que persiguen. Dice: yo mismo reconocí, que él era buchonista, yo mismo reconocí que para el espectáculo eran mejor los otros, decía don Ramón Fontelle. Y entonces fueron con estos palomos, y fueron 25 palomos, que tengo el cartel. ¿En qué año fue? ¿40 y qué? No había, eso fue el primero de 1944. 44, ¿eh? Se hizo la primera vez, cuando se constituyó en noviembre del 44, se constituye la Federación Española de Colombicultura. Pero no es hasta 1945 cuando se organiza el primer concurso de carácter nacional, que no se llamaba ni siquiera nacional, se llamaba concurso por desplazamiento. Porque como este hombre le dijo que por qué no hacíamos un desplazamiento a los palomos, era el primer concurso por desplazamiento. Se hizo en el año 45 y se hizo en Cullera. Entonces se hicieron con 25 palomos. Y tengo ahí el cartel que anunciaba. Sí, un palomo que lo dieron a mí, era un trepao, que el dueño se lo regaló a don Ramón Fontelle. ¿Era el primer este? Era un trepao, un azul trepao.
ahora te lo diré. Suena algo de Miné o Miné, puede ser. Es un nombre muy... yo tengo la puta arriba. Ahora os lo diré. Y se lo regaló a Don Ramón Fontella. En esa entrega de premios ya hubo una comida masiva de palomistas, me acuerdo, las fotos que están en el libro de Nuestra Lucha, para toda la gente trajeada con corbatas. Y empezó, ahora diré el nombre. empezó con un número de aficionados significativo o no tanto así desde... En Valencia había muchísima afición ya a este divertimento, bueno, no podemos decir que sea deporte, ¿no? Pero es que en Murcia también lo había. Aquí entonces los palomos se le llamaban colgueros. 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 Y en Andalucía a ese tipo de palomo que traían paloma le llamaban selleros. Selleros. Y en Valencia no practicamos mucho ese tipo de colomicultura, ellos tenían los buchones. Sí, le decían cuco valenciano. Pero lo que ocurre es que ninguna región de España ni ningún pueblo del mundo tiene la historia colombicultura que tiene Murcia, que tiene Murcia en archivos históricos. Entonces tenemos un arsenal de historia que gracias a que alguien se preocupó de rescatarla del archivo histórico de la ciudad de Murcia, pues todos nos basamos ahora. Yo después te pondré un vídeo yo lo tengo como escuela de la colombicultura, que se programó en la Federación Catalana, que para mí es el mejor vídeo que se ha hecho sobre la enseñanza de los palomos. Y prácticamente lo que viene a decir ese vídeo que nos hicieron en beta, que es muy difícil reproducirlo porque ha mucha calidad, es desde que vinieron los árabes a España hasta que se coge el trofeo de un concurso, todo lo que pasa por medio. Y empieza diciéndote la llegada de los árabes, la carta de los Reyes Católicos protegiendo los palomares de Murcia, las concesiones de palomares en las murallas ya, digamos, abandonadas de la defensa de la ciudad. 97 torreones, que 45 de ellos los dieron en concesión para palomares de señores de palomares de Murcia. Los alcaldes o regidores de la ciudad de Murcia, cuando todavía estábamos bajo el dominio árabe, cuando llega la reconquista en el año 1200, Alfonso Díaz el Sabio reconquista de la ciudad, hace en el repartimiento de la ciudad una descripción de los palomares de Murcia que reparte un montón de gente y están todos escritos. Toda esa historia está escrita y está documentada en el archivo histórico de la ciudad. Y nosotros la hemos rescatado, hemos editado un libro que se llama Apuntes a la colombicultura. Perdón, ¿el nombre otra vez? Apuntes a la colombicultura. Debe aparecer por cualquiera de los archivos de internet. Sí. Porque quedan muy pocos ejemplares, se han estropeado los que quedaban, hemos ido repartiendo. Yo guardo uno o dos y están por ahí. Ahí están todos los archivos más valiosos que tenemos de la colombicultura. Lo utiliza ahora Valencia, lo utiliza ese vídeo de la Federación Catalana, y cada vez que tenemos que explicar algo, a la enseñanza a los chavales, hacemos uso de ese archivo que tenemos. Valdría la pena reproducirlo, ¿eh? Es muy importante, sí, habría que escanearlo por lo menos. Sí. Está, ¿no? Lo más importante que había que decir de todo lo que os he contado es que la primera sociedad que se constituye en España con bases y estatutos y reglamento de una sociedad deportiva de colombicultura está en Murcia. Y por ende la primera del mundo, porque no hay otra. Y consta desde el año... Del año 1830. Ya en el año 1760 se había iniciado esta sociedad con un círculo en Murcia que se llamaba Círculo Palomístico de la ciudad de Murcia. Pero no es hasta 1830 cuando se reconstituye y entonces se publica un reglamento. Tengo yo las bases y estatutos, tengo una pequeña historia escrita sobre colombicultura y en ella aparecen todos estos documentos. Te daré un ejemplar. Ok. Qué interesante, qué valioso
Y qué increíble que se haya conservado todo eso, ¿eh? Muy resumido. Pero tiene que ser... una carta eso solamente lo logra el amor a Reyes esto. Católicos, Tener ese cuidado de conservarlo. fechada en la puerta de Salamanca y dirigida a Murcia, a los regidores de Murcia, para que protejan los palomares de Murcia, son documentos insólitos. Y hoy, incluso en la fecha de hoy, esta actividad es muy protegida, digo, por las ciudades, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes, los municipios, o alcaldía, no sé. Estamos atravesando una situación legislativa y de defensa, quizá en exceso, no digo nunca en exceso, porque proteger a los animales siempre es bueno, ¿no? Pero estamos sufriendo un cambio y en parte un acoso sobre lo que siempre hemos utilizado en la colombicultura, con la protección de los animales ahora que están en pugna permanente. ¿O sí? Entonces tenemos que dar mucho cuidado, hemos tenido que cambiar la legislación y por supuesto que en parte tienen razón, hay que defender a los animales. Sí. Y si los animales en cualquier momento sufren o hay que prescindir de cualquiera de las fórmulas de actividad, pues lo tenemos que hacer. Y estamos en ello. Eso está bien. Entonces esa protección de los pueblos, afortunadamente también ha llegado con la aprobación de la ley 3/2011 de protección de la colombicultura y la colombofilia, que en Murcia tenemos aprobada por la Asamblea Regional. Ahí tenemos ciertos privilegios que a veces los podemos utilizar y a veces nos tenemos que conformar con que existen. Claro. Nuestra ley, por ejemplo, nos protege para que no nos exijan núcleo zoológico ni el registro sanitario de ganadería, que ahora en Valencia lo están exigiendo, porque nuestra ley Qué no importante, lo protege. qué importante. Pero no sabemos si al final eso va a ser bueno o va a ser malo, porque depende de cómo evolucione esto. Cuando nosotros decimos que en Murcia no nos exigen el registro sanitario y somos un punto de salida, y sin embargo en el lugar de destino si lo exigen, pues ya tenemos un choque, ¿no? Ya pone uno a preocuparse. Aún así hemos conseguido que la Guardia Civil, la policía, haciendo uso de nuestra ley, pues decir, bueno, es que en Murcia, como no lo exigen, pues en los aeropuertos y en los centros de destino nos están respetando, pero a veces encontramos gente que no sabe ni que existe esta ley, ¿no? Afortunadamente cada día la conocen más, la estamos poniendo en valor. Eso es parte del trabajo que hacen ustedes, ¿no? De dar a conocer. Bueno, eso puede tener su importancia y claro, el valor que nos das, la verdad es que lo agradecemos. Pero para mí tiene muchísimo más valor lo que tú estás haciendo hoy aquí. Te agradezco mucho. Eso sí que es amor y eso sí que es querer propagar y divulgar algo que te gusta, ¿no? Entonces, venir de Miami, estar aquí con nosotros, de tu tiempo, de tu dinero, de tus gastos, por disfrutar este momento, creo que es lo verdaderamente destacable. Es también algo egoísta porque lo hago porque me gusta también y lo disfruto y yo pienso que ese es el principal motivo, ¿no?, de estar aquí. Es que si en todo lo que estamos hablando no existiera una cosa que se llama ilusión, que es la que alimenta el espíritu, yo creo que no llegaríamos nunca a hacer nada. Claro. Pasa en nuestro deporte, pasa en otros deportes, pasa en la mayoría de las cosas sociales que se hacen en los pueblos. A quien le gusta el dominó, a quien le gusta el casino, pues han hecho casinos, han hecho centros culturales, porque siempre hay alguien que le gusta y lo promueve, ¿no? Y si eso lo mueve, la ilusión, nada más que la ilusión. Qué bien. Este es nuestro, el presidente de la sociedad, ¿no? Esto sí que es un ejemplar con juventud y con los años justos para triunfar. Qué bien. Yo ya estoy de vuelta, ¿no? Pero como tenía su edad, empecé a iniciar este club aquí, fue en el año 98. Entonces tenía quizá la misma edad. ¿Tienes ya 50? No, más, 54. Yo tenía 53. Hay experiencia entonces. Yo tenía 48. Bueno, antes que se me olvide, tocaste el tema de la protección a los animales y todas esas cuestiones, y estaba hablando con el juez y me explicó que cuidando a la paloma, por ejemplo, si fuera en un sitio plano, descubierto, y estuvieran todos los animales sobre ella, que siempre se acortaría el tiempo de maltrato, por llamarlo maltrato, ¿no?
pero que todo se hace a favor del animal, de cuidarlo, ¿verdad? Pero que en casos como este, donde ella tiene donde protegerse y eso, pues no es tan necesario. No, realmente, posiblemente ahora la paloma esté en un lugar donde que los animales no la están tocando. Ellos saben que está ahí, pero igual ni la están viendo, ¿no? Pero vaya, que nosotros sí tenemos amor por estos animales y sí cuidamos a la paloma también, ¿no? O sea, bueno, no tiene sentido que... Somos los primeros interesados en cuidar nuestros palomas, nuestros claro. animales, ¿no? Si además de ello tenemos colectivos que están detrás de nosotros viendo qué sucede, claro. Pues tenemos que ser mucho más cuidadosos. Claro, cierto. Ese artículo, el artículo 45 del reglamento de competición, establece que si una paloma parase en un lugar donde no tiene defensa o no iniciara el vuelo, en el transcurso de 45 minutos se paraliza la suelta y se corta. Está bien. Y entonces usted es el presidente de este club. San Francisco Javier. Y además no es un presidente administrativo que te quedas en la oficina, es un presidente que estás atrás de la pluma y de lo que ocurre. No vamos a poner de presidente a alguien, tiene que ser uno que conozca el deporte y que lo viva y que esté viendo lo que está ocurriendo y apoyando en todas las cosas. Te veo avisando también, ¿no? Con el walkie-talkie por dónde van y todas esas cuestiones, ¿no? Tenemos el seguimiento de dónde para, dónde no para, dónde... Claro. En todos los deportes, en todas las actividades siempre tiene que haber multidisciplina para que uno asuma el papel, que él, para mí es el más difícil, de encargarse de las palomas, de que todo funcione, de que esté en los ámbitos, de que esté a la hora prevista todos los asuntos, que en la programación deportiva esté en su día. Y otros nos preocupamos más de la historia o de las relaciones sociales o de, tal vez de la presentación de los eventos. En todo esto tiene que haber un complemento. Él asume muy bien el papel práctico de la colombicultura y en eso, bueno, tenemos que estarle muy agradecidos. Qué bien. No, esto lleva trabajo, esto lleva trabajo. Y sin sabores. Hay que estar muy organizado y tienen que haber personas dispuestas a colaborar y hacer su papel, ¿no? En este esfuerzo colectivo para hacer este mismo tipo de evento con tantos animales. Yo veo que es trabajoso, ¿no? Lo bonito que sería que todo lo que acabas de decir pues germinara en todos y cada uno de nosotros los que estamos aquí. Pero por desgracia esto sucede en unos cuantos, los demás están muy cómodos no lo llevan. En su casa esperando que todo llegue. Claro. Y cuando sale la cosa mal, enseguida se te echan encima. La culpa del presidente mayormente. pero nunca se o los jueces. Decir, cuando va la cosa bien nadie te dice nada, pero cuando va mal entonces sí. Voy a ponerme yo. Y exige el que menos aporta. El que menos aporta, con frecuencia es así en todas las cosas y en todos los clubes. El que menos aporta es el que más trabajo da. Es más peleonero. Se produjo en los años 70. En el año 70 fue la época de oro, por decirlo así, de este deporte. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si para vosotros también. Porque fue el despertar de un tipo de palomo, un tipo de palomo que hacían cosas muy bonitas, como volver. Y entonces había pueblos en Murcia que estaban muy preparados para ello, como es Alhama de Murcia, como la Librilla, entonces también Molina de Segura, había pueblos muy destacados. Y había un tipo de palomo que divertido. Entonces la sorpresa era que venía un rebote y tú estabas en 3-4 kilómetros del pueblo y el palomo venía donde estaba la paloma. Y eso a la gente se hizo de moda, se puso de moda el revolcarse en el suelo cuando un palomo venía a la vuelta de la paloma, ¿no? Y entonces, pues en esa época se tenían palomos de ese tipo. Y ahí nacieron los famosos músicos de una saga de un palomo que se llamaba Contraataca, pero que un señor lo compró y le puso Beethoven. Y entonces ese Beethoven, pues el que lo compró aquí en Murcia después, no sabía decir el nombre y le dijo músico. Pero vaya que era Beethoven. La saga que vino de ahí se llama Músico. Ya. Y entonces hubo una saga muy importante. Pero el precursor realmente de esa famosa raza no fue el Beethoven. Fue el padre del Beethoven o el padre de la hija del Beethoven, o sea, el padre de la madre del Beethoven,
que era el Poquito. El Poquito es un palomo que vino del mismo criador, de Alejandro Romero, de la Vieja de Ramos. Sacó ese palomo que era el Poquito, de ahí viene el Contraataca, que a postre le tome el músico, y de ahí salió toda esa saga que haya perdurado más de 20 años. Qué curioso. Todavía seguimos nombrando a los músicos. Qué curioso. Pero a ver, ¿eran animales superiores los anteriores o se ha hecho una selección y hay animales más potentes ahora y más vistosos, más agresivos? No acosaban a la paloma. No acosaban tanto. Porque, más jugar con ella. claro, pero usted mencionó una época de oro, ¿no? Y mucha gente diría que la época de oro es la de hoy en día, que los animales son superiores, ¿no? Son más deportivos, más... No la encontrarás. Pueden volar más tiempo. No, la gente no se engaña, ¿no? Porque lo que realmente nos manda, en lo que nos está preguntando hoy, es en lo que tú te diviertes o no te diviertes. Claro. Y los palomos de hoy no divierten como nos divierten. Como los de antes, ¿no? Yo muchas veces lo achaco a que puede ser la edad. Yo antes, el día que me tocaba suelta, estaba amable con todo el mundo, en el trabajo y en donde fuera, porque esta tarde tenía suelta. Ahora llega un día de suelta y sí, me vale porque estoy con mi amigo y demás, pero no tengo el atractivo. Puede ser la edad o puede ser que claro, para los chavales de hoy todavía exista ese gancho que tiene la cultura. Posiblemente sí, tenga que ver la edad. Pero es que lo que había antes era un palomo que lo soltabas de tu terraza, que iba a volar al punto de partida de la paloma del pueblo, que era bastante amplio, que podía ir muy lejos, o podía quedarse la paloma muy lejos, y él venirse, porque se pueden equivocar, y de hecho se equivocaban, pero iba a su cajón. Tú lo esperabas en su cajón, y venía a su casa. Y encerraba a la hembra. A ver, Y si es posible, encerraba a la hembra. es algo diferente, pero ¿era el palomo anterior mejor que el palomo que hay hoy en día para esta actividad? ¿Es lo que estás diciendo? O Es que a ver si te entiendo. Era distinto. Era distinto. Era distinto, porque el palomo de hoy tiene mucho más atleta, tendrá mucha más fuerza, tiene quizá mucho más celo, reúne una serie de condiciones que no tienen aquello, pero en cambio le hemos enseñado una cosa, o lo hemos hecho así, que nada más que está venir en el grupo, y si se tira uno aquí al suelo, se tiran ahí todos, Sí, es incapaz. sí, eso sí. Antes el palomo abandonaba la hembra, llevaba su... Podía virar. O al cajón, y decía, aquí no estaba paloma, voy donde estaba. Generalmente, no Sí. todos volvían, pero los palomos solían hacer eso. Y si no hacían eso, estaban en su casa. Pero también habrá cambiado las reglas también, ¿no? Por ejemplo, ese palomo anterior en esta competencia actual no era el que ganaba esta competencia. No, hoy no tendría sitio. Exacto, No tendría sitio, no podía estar ahí. claro. Porque hoy Abandonaría por más de un minuto, cogía penalidad. De hecho, el reglamento que en su día se aprobó, me parece que el primer reglamento es del año 55, 54, 55, cuando se reanuda la actividad nacional, porque desde el año 45, primer concurso por desplazamiento, hasta el año 45 y 7, 52. Hasta el año 52 se celebran 7 nacionales y realmente no estaba bien regulado, porque no llegaban los palomos clasificados a esos nacionales. Iba aquel que invitaba o aquel que decía, yo cojo mi moto, me voy a Valencia y suelto el palomo. Guillermo Martínez Palazón cogió un abultaco que tenía, una caja de zapatos, y se llevaba el palomo a Oliva, o a Cullera, Bolívar, entonces estaban los de moda, Játiva y Elche también, y llevaban allí con su palomo y lo soltaban. Pero no había una clasificación, digamos, Claro, clasificatoria claro. para llegar Eso a nacional. se fue organizando. Vamos a pararnos, vamos a organizarnos y seguiremos con el nacional. Entonces, 7 años más tarde se reanuda el campeonato de España y entonces ya iban palomos clasificados de las distintas comunidades. Pero para eso tenían que constituirse las sociedades provinciales, porque bueno, en España también ha habido una reclasificación de la organización territorial de España. Antes, con el mandato de Franco teníamos una nación y teníamos unas provincias. Después del 78 tenemos unas comunidades autónomas y tenemos dentro de las comunidades otras provincias. Pues eso da lugar a que antes se llamaban federaciones provinciales y ahora se llaman federaciones territoriales. Que abarcan varias provincias, ¿no? En Valencia tienen tres provincias, Murcia tiene más que una.
Pero hay Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha. Pero bueno, Antes era Murcia. en esta provincia que tiene Murcia hay un número de club impresionante, ¿no? Sí, yo creo que porcentualmente no creo, no estoy seguro, que per cápita somos el nivel más alto. Porque no hay ninguna comunidad que siendo uniprovincial, como en Murcia, tenga 128 clubes. Uf. Y tenga 4.600 licencias. Si eso lo dividimos por el número de habitantes o por el número de kilómetros cuadrados, claro. somos Los primeros con diferencia. Pasa la Comunidad Valenciana tiene 3 provincias: Alicante, Valencia y Castellón. Son 3 Ya. Y aquí en Murcia son. Valencia Solo ahora está rondando las 12.000 licencias. No llega. No llega. Cuando yo entré en la Española en el año 83, recuerdo que estábamos rondando, bueno, en el año 83 no había tanta, yo entré en el año 83, pero cuando yo iba a la Española representando a Murcia, que fue en el año 92, había 22.000 licencias en España y Valencia solamente tenía 12.000 en la mitad. No, Valencia tenía 12.000. Valencia son, porque es Valencia. Sí, y Murcia tenía 2.000 y hemos llegado a tener casi 5.000. Y ahora estamos en las 4.600. ¿Y Alicante? Alicante es de la provincia de Valencia. Ah, bueno. Es provincia de Valencia. Alicante, Valencia y Murcia. Es una comunidad Ya. sí, importante. Alicante, la agricultura. Mucha gente de Murcia también que vuela en Alicante. Y cuando llegamos allá a la Española nos encontramos. Al final, un momento, yo soy andaluz. ¿sí? Pero resulta que he llegado a Valencia y no a la valenciana, no, a la Federación Española que está en Valencia. Y habíamos 4 presidentes de comunidades territoriales andaluces. En otras comunidades, Sí, bueno, en Cataluña, donde no por son de ejemplo, nacimiento. En Extremadura, en Murcia y en Andalucía, 4 presidentes. Estaba David de Andalucía, estaba Basilio González, Basilio Gómez Sánchez, de Barcelona. Ese era Almería, sí. Y es de Almería, bueno, pero. Luego estaba Paco Masa, de Andaluz, de Extremadura. Y luego estaba yo, de la Murcia.